Entonces, primero que nada, vamos a dar inicio dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por tenernos aquí con vida y con salud, más ahora en este tiempo de pandemia. En la clase anterior, a ver, ¿quién se recuerda que estuvimos conversando en la clase anterior? Hola, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos en la clase anterior? De la fotosíntesis. De la fotosíntesis. ¿Qué más? ¿Qué estuvimos conversando de la fotosíntesis? Sobre las fases. Eran dos fases. ¿Cuáles eran? La luminosa y la oscura. Oscura. ¿Qué más conversamos? Sobre el intercambio de gases del dióxido de carbono. El proceso, ¿verdad? Que se da de la fotosíntesis en las plantas, ¿verdad? Cómo adquiere energía, cuál es el flujo que libera tanto de día como de noche. El siguiente tema es sobre la respiración celular. Quiero que presten atención a lo que les voy a presentar. Respiración celular es el tema de hoy, ¿verdad? Esos dibujitos, esa imagen la hemos visto anteriormente. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Sí o no? ¿Qué imagen sería esta que está aquí? Ahí dice claramente que son cloroplastos, ¿verdad? Pensamiento. La actitud diaria frente a la vida marcará tu hoja de ruta hacia el futuro. Ahora bien, es hora de que ustedes me respondan. ¿Crees que cuando hablamos de respiración celular es la misma respiración pulmonar? No, profesora, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. A ver, ¿quién apoya a su compañero? La respiración celular, profesora, se da cuando viene la respiración externa de los gases de dióxido de carbono y que van a los alvéolos convirtiéndose en oxígeno. Después de ahí, entonces pasa a la fase de la oxigenación o respiración celular, que es independiente una de la otra. Sí, algo así. La pulmonar fue de los alvéolos, de lo que me habló, de parte de los pulmones, y la otra entonces sería la diferente. ¿Alguien más? A ver, que apoya a su compañero. ¿Es la misma o no es la misma? Es la pregunta, ¿sí o no? No, mismo. ¿No? No. No, profe. Ok. Vamos a ver esa comparación. En la respiración pulmonar, vean la diferencia nada más con con ver las imágenes vemos que no es lo mismo, ¿verdad? Una es el intercambio de gases con el medio, que se toma el oxígeno y se elimina dióxido de carbono o bióxido y agua producidos en las células. Y en la respiración celular sería el proceso mediante el cual la energía de los alimentos es transformada en ATP, que fue lo que estábamos viendo. Puede ser aeróbica con oxígeno y anaeróbica sin oxígeno. Era lo que estábamos viendo anteriormente en la respiración. Respiración celular o respiración interna. Es el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechables por las células, principalmente en forma de ATP. Vemos aquí claramente, ¿verdad? Esta
vuelvo y pregunto, ¿en qué se parece esta imagen con esta que está acá? Esto es una industria, ¿verdad? Prácticamente vamos a ponerlo casi similar a esto que está aquí. ¿Qué sería esto? Lo estoy señalando. Hola. ¿Qué es esto? Una célula, A ver. profe. Una Parte de la célula. célula. Parte de la célula. ¿Qué dice aquí arribita? A ver, ¿por qué les pregunto? Porque muchas veces no sabemos, vemos una imagen y, o sea, la observamos y más nada. Debemos mirar o observar más allá de lo que estamos mirando, estamos viendo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque aquí dice claramente que es una mitocondria, ¿verdad? Ustedes lo tuvieron que haber leído, pero no prestaron atención, no lo familiarizaron con que eso es una mitocondria. ¿Y dónde está? En la célula, la cual tiene que ver con la respiración celular. Y lo mismo están haciendo la asimilación de esta industria en cuanto a la mitocondria, ¿verdad? Entra materia orgánica, el oxígeno y va a liberar energía, dióxido de carbono y agua. En lo mismo en la industria o en lo que vemos aquí, ¿verdad? Esa materia orgánica, oxígeno, libera agua y dióxido de carbono y energía. Respiración celular. Se divide en pasos y sigue distintas rutas en presencia o ausencia de oxígeno. Encontramos dos tipos de respiración celular. Una que se da en presencia de oxígeno y la otra en ausencia. Y podemos ver aquí, como dice la imagen, respiración aeróbica se da en presencia de oxígeno y en la anaeróbica en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Respiración celular anaeróbica. Ocurre, nuevamente lo repito, en ausencia de oxígeno. Este mecanismo no es tan eficiente como la respiración aeróbica, ya que solo produce 2 moléculas de ATP, pero al menos permite obtener alguna energía a partir del fiburato que se produjo en la glucólisis. Hay dos tipos de respiración celular anaeróbica. Encontramos la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Respiración aerobia. Durante el proceso respiratorio, una diferente a la otra, ¿ok? Parte de la energía contenida en la glucosa pasa a las moléculas de ATP. Con esta energía se alimentan, excretan los desechos, se producen y realizan todas las funciones que les permiten vivir. Tanto el dióxido de carbono como el agua salen de la célula y del cuerpo del ser vivo, si se trata de un organismo pluricelular. Cuando hablamos de un organismo pluricelular, ¿a qué se refiere esa palabra de pluricelular? Tiene múltiples. Es correcto. Porque constituyen sustancias de desecho. La energía puede utilizarse de inmediato o almacenarse para su uso posterior. ¿Por qué les pregunto así de repente? Porque quiero saber si siguen conmigo la lectura o de lo que yo les estoy explicando. Las bacterias no tienen mitocondrias, por lo cual la respiración se efectúa en su citoplasma. En el resto de los organismos pertenecientes a los 4 reinos, ya son 5, sí existen estos organelos. Algunas células tienen más mitocondrias que otras, por ejemplo, las neuronas, las células musculares, los espermatozoides. En cuanto a eso, tienen numerosas mitocondrias. Respiración aeróbica. Es un conjunto de reacciones metabólicas que tienen por objeto liberar la energía contenida en la glucosa. Prácticamente en esta sección de monosacáridos para ser aprovechada por las células. Este proceso ocurre en las mitocondrias en la mayoría de las células eucariotes o en la membrana celular de las células procariotas. Es la misma que teníamos ahí. Vemos aquí claramente como dice su módulo, ¿verdad? A modo de resumen, la respiración comprende estos procesos. Encontramos la glucólisis, ¿verdad?
que se va a desarrollar en el citoplasma celular. La glucosa, esta glucosa va a tener 6 carbonos, se va a degradar hasta producir 2 moléculas de 3 carbonos, que se le va a llamar ácido pibúrico. Y así se va a producir el ATP. En el ciclo de Krebs se va a desarrollar en la matriz mitocondrial, ciclo donde se degrada el ácido pibúrico liberando en forma progresiva dióxido de carbono. Así se producen moléculas intermediarias reducidas NADH2 y el FAT2. Y formación de ATP también. En la fosforilación oxidativa se desarrollan en las crestas mitocondriales que se da la transferencia de electrones que determinan ciclos de oxidación y reducción de los citocromos, que finalizan con la formación de agua, expensas de oxígeno molecular y los hidrógenos aportados por los intermediarios formados en la etapa anterior, ya sea de NAP y ATP, ¿verdad? Ustedes lo tienen en su módulo. Claramente ahí tienen bastantes, ¿cómo le digo? Habla de la glucólisis, ¿verdad? Hablemos de su módulo. Dice lo siguiente: este proceso de degradación de la glucosa o ácido pibúrico es llamado glucólisis. También se conoce como vía de Embden-Minto, en honor a sus descubridores. Las fases de este proceso de degradación de la glucosa serían fosforilación, rompimiento, oxidación y formación de enlaces fosforilados. Producción de ATP. Por eso es que aquí dice claramente que se va a desarrollar en el citoplasma a partir de la glucosa hasta terminar a la producción de energía, que es ATP. En el ciclo de Krebs, lo tienen en su módulo, es la vía principal aeróbica de degradación oxidativa de los productos de la glucólisis, o sea, que uno lleva al otro. También se conoce como ácido tricarboxílico, porque en él intervienen ácidos orgánicos con 3 grupos carboxilos. Dice que nuevamente, como dice ahí, ocurre o se va a desarrollar en la matriz mitocondrial. Y las etapas del ciclo de Krebs son las siguientes, las que tienen en su módulo: descarboxilación del ácido pibúrico, unión a la coenzima A, formación del ácido cítrico, liberación del dióxido de carbono, oxidaciones y reducciones, fosforilación de nivel de sustrato y, por último, oxidaciones, ¿verdad? Y en la cadena de transporte que entra la fosforilación oxidativa, dice que esta es la última fase de la respiración aeróbica, es la cadena de transporte de electrones, la cual está integrada por una serie de pigmentos respiratorios de la mitocondria, las cuales funcionan así como si fueran una brigada de cubeteros para transportar electrones y protones liberados durante las oxidaciones y reducciones de la glucólisis y del ciclo de Krebs. O sea que ya sería la última parte en cuanto a ese punto, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen en su módulo. Ahora bien, viene algo importante: desarrollar la actividad número 5. Tienen para enviarla hasta el día 19 de febrero a las 11:59 p.m. ¿Ok? PM sería en la noche. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Es un tema un poco complejo, pero a lo que redunda tiene que ver también con la fotosíntesis, tiene que ver con la respiración celular, ¿verdad? De todas las células, de lo que pasa internamente. ¿Ok? Y vieron ya los pasos. Vamos a la asignación. Dice, luego de leer, ¿verdad?, el tema 3, van a investigar y completar el siguiente cuadro. Habla de las etapas del ciclo de Krebs. Las vimos, están en el módulo. Etapas de la glucólisis, las vimos, están en el módulo. ¿Ok? Las leímos. Luego habla de la cadena respiratoria. Tienen que definir ahí
qué sería anaeróbica y qué sería aeróbica en cuanto a lo que tiene en el módulo. Entonces, de ahí van a venir los criterios. Aparte de esas etapas, ustedes van a definirlas de manera más sencilla, ¿ok? Ahí no solamente las van a mencionar, ojo con lo que le estoy diciendo, no solamente las van a mencionar, las van a explicar de manera sencilla, ¿ok? Van a ser como una síntesis, 2, 3, 4, 5 palabras, un renglón, 2 renglones, lo más de cada una, lo más importante de cada una, en tanto en la etapa de la glucólisis como las etapas del ciclo de Krebs. Y en la cadena respiratoria que vamos a encontrar la anaeróbica, ¿cuál sería la que usa oxígeno? ¿Cuál sería de las respiraciones celulares? ¿Cuál usa oxígeno? El ATP es la energía, ¿no? ATP es energía, es correcto. Pregunta. De la respiración celular, aeróbica y anaeróbica, ¿cuál de las dos utilizan oxígeno? Anaeróbica, porque la aeróbica es sin oxígeno. La A aeróbica. ver, No vale perdón, Aeróbica. aeróbica. Su compañero dice anaeróbica. A ver, ustedes lo tienen en su módulo. Dice Keylor que es anaeróbica. Dice Lourdes que es aeróbica. Anaeróbica significa que no usa oxígeno. ¿O me estoy La equivocando? aeróbica es la Aeróbica presencia es, de oxígeno. aeróbica es sin presencia de oxígeno y anaeróbica con oxígeno. No, No, es al revés. al revés, Keylor. ¿Ok? Entonces le copié al revés lo que dijo. Sí, está al revés. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. ¿Cuál es anaeróbica y cuál es aeróbica? ¿Ok? Aeróbica es con oxígeno. Es correcto. Y anaeróbica sin oxígeno. Y ahí es donde encontramos fermentación láctica. ¿Y cuál era la otra fermentación? Muy conocida. A ver. ¿Cuál sería la otra fermentación? Alcohólica. Alcohólica. ¿Ok? Láctica y alcohólica. ¿Estamos? Es correcto, Ariadna. Listo. Entonces, vuelvo y les digo pues que deben de llenar el cuadro y los criterios de evaluación, ¿verdad? Demostró dominio del tema en el cuadro, por eso les digo que no solamente es mencionarlo, es explicarlo, ¿ok? Puntualidad, recuerden que si entregan después del tiempo pierden esos puntos de puntualidad, en este caso serían 2 nada más. Desarrolló el cuadro completo, ¿ok? Que tienen que desarrollarlo completo, tal cual como está ahí. Y la ortografía, después de 3 faltas ortográficas, se les baja un punto. Porque si ustedes están leyendo, copiando y todo lo demás, no es que seamos de español, pero si yo escribo algo sin tilde, muchas veces se da a conocer que es otra palabra, no es la misma. ¿Verdad? Preguntas. Hola. Profe, sobre la corrección de la tarea, ahí dice que no se puede enviar después de la fecha que está asignada. Que no se puede enviar después de la fecha. Sí, profe. Está habilitado para enviar después de la fecha. De todas maneras, voy a volver a entrar ahorita que termino con ustedes. Voy a verificar eso. ¿Alguien más? Profe, de cada una que está en el cuadro hay que estar con una explicación. Por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos del ciclo de Krebs, un ejemplo. Vamos aquí. Vamos a buscarlo aquí.
de glucólisis, que es la primera, ¿verdad? Habla de fosforilación. Si ustedes se fijan en el cuadro solamente hay 2, pero no son 2, son 4, ¿ok? Las pueden dividir una y 2 y 3. 1, 2, 2, 3 y 2 y 4, perdón. Encontramos las fases que serían fosforilación en la 1, ¿verdad? Que yo voy a poner ahí, como yo les puse en la imagen, ¿verdad? Que de la molécula de 6 carbonos se va formando ADP, fructosa y 1.6 de difosfato. ¿Ya? Más nada. O sea, también pueden investigar, ¿verdad? Pueden investigar y también, como lo dice ahí, después de haber leído o pueden investigar también sobre el tema y van a completar el cuadro. Pero recordando, por ejemplo, en la glucólisis son 4, ¿ok? En el ciclo de Krebs son 7, ¿ok? Y al lado entonces van a definir la respiración aeróbica y anaeróbica, ¿ok? Ahora sí. Sí, está bien. Listo. Voy a entonces a dejarlo para verificar lo del envío para ver, porque yo sé que los había dejado abiertos para después de la fecha, pero si usted me dice eso, vamos a verificarlo de todas maneras, ¿ok? Así que los dejo por hoy. Gracias por asistir, por ser puntuales. Todo fue porque la profesora no llegó. Ay. Listo, pues le doy el tiempo para que vayan a su otra clase. Hasta el próximo sábado, profesora. Ah, espérense, antes que se vayan, el próximo sábado ustedes tienen un seminario. ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? ¿Alguien corrobora la información? No sé, profe. Bueno, No lo han les dicho, comunico, profesora. les comunico que tienen un seminario en el cual tienen que asistir, por allá se va a tomar la asistencia y voy a pasar la asistencia antes de irnos, así que no se vayan. A ver, empezamos. Georgette está aquí. Georgette está. Jennifer está. Presente. Leonardo está. Sí, presente. Lourdes. Presente, profe. Roy. Roy está. Keylor está. Presente. José está. Presente. Marianet está. Presente. Ariacta está. Y por último, Giancarlo. Y está. Ok. ¿Por qué paso la lista nuevamente? Porque estoy observando que hay algunas personas que no están. ¿Okay? El asunto es quedarse en clase y el asunto es, porque después van a estar, profesora, no entendí, dígame esto, dígame lo otro, entonces yo voy a decir, yo lo di en la clase y usted debió de estar ahí y usted entró y no sé qué fue lo que pasó. ¿Ok? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros, verdad? Sí, profe. Listo, pues entonces nos vemos. Hasta luego.